Buenos días. Doy gracias a nuestro Padre Eterno por concederme este momento para poder hablar, el privilegio de poder hablar de su Torá, de sus escritos, sus registros, por medio de Yahshua HaMashiach, eh, y guiado por su Ruach, su ángel. Damos gracias por este día. Este es el ya cuarto día de la semana. Y este es sus programas, las grabaciones Luz para Revelación, luz para poder entender y comprender su preciosa voluntad por medio de los escritos y a través de Yahshua HaMashiach. Y, y damos gracias porque Él nos concede el beneficio de poder conocer, entender y comprender por medio de la obra gloriosa, de la proclama de las buenas nuevas. Bueno, vamos a entrar en materia para lo que voy a hablar hoy día. Es porque nuestro Padre, mediante su Rúa, me lo ha enseñado y así está establecido en los sagrados escritos, en los registros. Y quiero comenzar con el libro de Mateo, en el capítulo 17, en el verso 5, 17:5. Dice así: mientras él aún hablaba, este era Pedro, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. ¿Por qué inicié estos versículos que son absolutos? Son la voz de nuestro Padre, ahí en el monte de la transfiguración, diciéndole a los discípulos, tanto a Pedro, a Juan y a Jacobo, que Yahshua HaMashiach, nuestro Padre, estaba, ¿no es cierto?, estableciendo todo lo conforme a su voluntad. Yo se lo he confiado a Él. Él es mi amado, Él es en el cual yo tengo complacencia, dice nuestro Padre, y a Él pongamos atención. A Él tenemos que oír. ¿Ok? Entonces, ¿por qué empecé por esto? Vuelvo a reiterar, porque nuestro Padre establece un mandamiento absoluto. Salió de la boca, es la voz de nuestro Padre, y a Yahshua HaMashiach tenemos que oír. Ya. Yahshua HaMashiach, su Hijo amado, en el inicio de su ministerio, ¿no es cierto?, Él proclama las buenas nuevas. Su Hijo amado venía, ¿no es cierto?, a cumplir la voluntad de nuestro Padre y a anunciar el grande amor de nuestro Padre por medio de su Hijo. Entonces nosotros vamos ahí al libro de Marcos, que es el libro siguiente, ¿no es cierto?, de Mateo, y vemos algo, ¿no es cierto?, en el cual, que es el inicio del ministerio de nuestro Abba eterno por medio de su Hijo, que viene del desierto. Y dice así, en el versículo 12 del capítulo 1 de Marcos: y luego el Ruach le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por el enemigo, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Después que Juan fue encarcelado, Yahshua vino a Galilea anunciando las buenas nuevas del reino de los cielos, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de nuestro Padre Elohim se ha acercado. Arrepentido y creed en este mensaje. Aquí vemos el inicio, ¿no es cierto?, del ministerio de la proclama de las buenas nuevas del reino de los cielos.
Entonces, nosotros tenemos que oír a nuestro Melech y lo primero que dice nuestro Melech, arrepentíos y creed. Ahora, ¿de qué teníamos que arrepentirnos? ¿No es cierto? ¿Y por qué teníamos que obedecer? ¿No es cierto? Podemos hacernos la pregunta. Es legítimo. Dice arrepentimiento y creed en este mensaje. ¿Ok? Si nosotros vamos aquí a Juan, estoy hablando los textos que son de suma importancia porque aquí nuestro Padre, por medio de su rúa y a través de su siervo, deja, ¿no es cierto?, registro del cumplimiento de su voluntad. Y en Juan capítulo 1, versos 12 y 13 dice, mas a todos los que recibieron el mensaje y los que creen, los que se arrepintieron y obedecieron y creyeron en el nombre, ¿no es cierto?, de aquel que estaba proclamando el mensaje, nuestro Padre les dio la potestad de ser hechos hijos de Él. Y aquí hay un detalle sumamente interesante, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de nuestro Padre eterno. Antecedente glorioso, ¿no es cierto?, en el cual nuestro Padre establece por su Torá. Nuestro Padre habla en Mateo que hay que escuchar al Hijo. Y aquí, ¿no es cierto?, vemos la proclama del Hijo en el inicio de su ministerio. Y a su pueblo, porque a los suyos vino, y los suyos no quisieron recibir el mensaje. Pero el mensaje está. No porque ellos no hayan querido recibir o lo hayan rechazado y lo hayan negado, ¿no es cierto? El mensaje no iba, ¿no es cierto?, a estar. No, si el mensaje está, ya fue proclamado. Salió de la boca de nuestro Melech mediante el poder del Rúa de nuestro Padre, ¿no es cierto? Y el mensaje está establecido. Arrepentimiento, ¿no es cierto? Y obedecer. Arrepentimiento y obedecer. Es un llamado a la obediencia a este mensaje. Ya. Entonces, ¿cómo, no es cierto?, esto se iba a concretar? ¿Cómo se iba a realizar? Nuestro Padre establece la metodología por medio de su amado Hijo. ¿No es cierto? Por medio de su amado Hijo. Y este llamado es la manifestación gloriosa del amor de nuestro Padre. Lo dice acá, en Juan. Y esto lo he grabado en otros videos, pero aquí voy a hablar otra cosa muy interesante, de suma importancia, que también nosotros fuimos enseñados en ello. Dice, porque de tal manera amó nuestro Padre al mundo que Él ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree o le obedece, no se pierda, mas tenga vida eterna. Pongan atención. Y aquí vienen las razones. Aquí en este registro, nuestro Padre está entregando una razón de suma importancia. ¿Por qué nuestro Padre envió a su Hijo unigénito? ¿Cuál fue la razón tan grande para que nuestro Padre ofreciese, se negase a sí mismo, renunciase y enviase a su Hijo para el sacrificio? Entonces, porque de tal manera amó nuestro Padre al mundo. Primeramente es porque Él, ¿no es cierto?, ve la necesidad del hombre y Él hace este acto glorioso de amor. ¿Para qué? Porque de tal manera amó nuestro Padre al mundo que Él ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que le obedece no se pierda, mas tenga vida eterna. Ya. Entonces aquí está hablando, ¿no es cierto?, la condición del hombre. El hombre estaba en perdición. No se pierda, porque iba derecho, ¿no es cierto?, a la condenación del abismo, a la condenación, derecho al abismo, ¿no es cierto?, eterno. Y dice, porque nuestro Padre no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo, vale decir, todos los hombres, este propósito de nuestro Padre es para salvación, porque la condición del hombre iba derecho al barranco de la condenación eterna.
Entonces, para que todos sean salvos. Y aquí nuestro Padre empieza a entregar antecedentes de la condición del hombre. Estaba, ¿no es cierto?, en perdición. ¿Por qué? Y aquí empieza a aparecer, ¿no es cierto?, la realidad del hombre. No lo exterior reflejaba la condición interior. Lo exterior del hombre, sus obras, ¿no es cierto?, de maldad, reflejan como fruto la realidad de su fundamento, del rudimento de las malas obras del mundo. Entonces, la condición del hombre, que entre comillas el hombre ve que su vida, ¿no es cierto?, y no logra entender quién lo maneja, no logra entender quién lo gobierna, sino que aquí nuestro Padre empieza a entregar luces. Y revelación, que el hombre pueda entender y comprender su condición primero, para poder, ¿no es cierto?, avanzar en la voluntad de nuestro Padre. Todo tiene un principio aquí. Y este principio, ¿no es cierto?, obedece al amor de nuestro Padre, por causa que el hombre está en perdición y necesita un plan de salvación. Y en este plan de salvación nuestro Padre concede este beneficio por medio de su Hijo. Él se niega a sí mismo y ofrece a su Hijo unigénito en sacrificio vivo. Entonces, aquí nuestro Padre empieza a entregar antecedente y luz. ¿Ok? Y este texto lo va aclarando y pongamos atención. En el verso 18, el que en él cree o le obedece no es condenado, pero el que no cree o no lo obedece y le rechaza, ya ha sido condenado porque no ha creído y no obedece el mensaje, el mensaje enviado y proclamado en el nombre del unigénito Hijo de nuestro Padre. Y esta es la condenación, y aquí empieza a distinguir, pongan atención, que los hombres, perdón, y esta es la condenación, que la luz, ya. Entonces aquí hay otro antecedente, la luz vino al mundo a donde los hombres, y los hombres aman o amaron y aman más las tinieblas, su oscuridad, que la luz, porque sus obras son malas. Ya, y aquí hay antecedentes gloriosos. Y aquí está ya, porque el reino de los cielos es luz y viene a descubrir tu condición en las tinieblas aunque estás. Está hablando de su pueblo primeramente, pero para con todos los hombres, porque aquí establece, porque este proceso se establece para con su pueblo, pero aquí dice que él amó a todos. ¿Vio? Ya. Y esto también cabe para todos los extranjeros, y todos tienen la misma condición, no hay excepción. Entonces, y esta es la condenación, que la luz vino, ¿no es cierto?, lo que alumbra al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. En la condición que tú estás, si te colocas debajo de una lumbrera, vale decir que está en la calle, y te colocas ahora que han puesto por aquí afuera donde están las veredas, donde pasan los peatones, hay unas lámparas que se encienden en las noches, y tú te colocas ahí y logras, ¿no es cierto?, ver con los ojos humanos la condición en la cual tú, ¿no es cierto?, puedes estar vestido, ¿no es cierto?, y ahí te ven, es tal persona. Pero esa luz del mundo no distingue lo que está dentro, no alumbra, porque él venía a alumbrar lo que está dentro. La condición del hombre gobernado por aquel que, ¿no es cierto?, enseña las obras maldadosas. Voy a seguir. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, que vive, ¿no es cierto?, conforme a la maldad, aborrece la luz. Y aquí está distinguiendo, para que puedan entender, que el que está dentro aborrece el que viene. Entonces hay una enemistad entre la luz. ¿Quién es la luz? El reino de los cielos por medio de Yahshua. Pero el que está dentro, que es tiniebla y oscuridad, ¿no es cierto?, aborrece.
Estoy hablando, ¿no es cierto?, que esto viene a distinguir lo que está dentro. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad, o sea que usa la lámpara que es a nuestros pies, que es la Torá, más el que practica, viene a esta luz para que ahora, ¿no es cierto?, sea alumbrado. ¿Qué obra está haciendo él? Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que ahora sus obras son verdaderamente en Elohim. Y aquí viene a distinguir esta luz gloriosa del resplandor de gloria del reino de los cielos para aquellos que, ¿no es cierto?, obedecían y vivían, ¿no es cierto?, de una forma irreprensible, como Zacarías y Elizabeth, que vemos, ¿no es cierto?, en el libro de Lucas capítulo 1. Tú obedeces la verdad, tú guardas los mandamientos, ya, tienes que venir igual a Yahshua, que es la luz, que es el plan, ¿no es cierto?, este pacto que nuestro Padre está estableciendo por medio de su Hijo para salvación y vida eterna. Ya, vemos nosotros aquí, ¿no es cierto?, los antecedentes de la condición del hombre. Estos son los antecedentes de la condición del hombre. Entonces, si nosotros nos vamos al libro, ¿no es cierto?, de Marcos, y pongamos atención, miren, Marcos capítulo 2, del versículo, ¿no es cierto?, 18 en adelante. Miren, dice así ahora nuestro Meles, entregando antecedentes. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban. Y vinieron y le dijeron, ¿no es cierto?, a Yahshua, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Yahshua les responde, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo el esposo no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces aquellos días ayunarán. ¿Por qué? ¿Por qué? Aquí está entregando una razón. Nadie pone un remiendo de paño nuevo en vestido viejo. ¿Ya? Aquí empieza a entregar antecedentes. Pongan atención. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira lo de lo viejo y hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. Y aquí ya está hablando de la persona. Está hablando primeramente del vestido que tú tienes estando en este mundo de las obras de las tinieblas, que es algo espiritual que tú no logras ver, que tu condición, ¿no es cierto?, ahora exterior es andrajosa, es un vestido viejo. Entonces, ¿qué se tiene que producir? Sacar ese vestido y poner uno nuevo. Y nadie, vuelvo a decir, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Un vestido nuevo y una realidad nueva. ¿Ya? Pues aquí está entregando antecedentes. O sea, que las personas, aquí las declaran, ¿no es cierto?, que están antiguas. Está hablando de dos realidades. Está hablando del hombre que vive conforme a las obras de las tinieblas de dentro y que necesita, ¿no es cierto?, para que pueda venir este mensaje, esta enseñanza, este fundamento sobre tu vida, se tiene que producir, ¿no es cierto?, una obediencia al arrepentimiento. Obediencia al arrepentimiento. Arrepentimiento es reconocimiento de tu condición de obras malas, que eres gobernado por las tinieblas. Ya. Y se tiene que producir un odre nuevo. Y el odre nuevo, ¿no es cierto?, es una nueva creación en tu vida y en mi vida. Y todos los que, ¿no es cierto?, quieran seguir.
ya a nuestro Melech. Y aquí está entregando antecedentes para que tú puedas conocer y yo pueda conocer, ¿no es cierto?, el propósito de nuestro Padre, y que esta luz te venía, ¿no es cierto?, a descubrir, ayudarte, no para ofenderte, sino que para ayudarte, para salvación. Entonces, la luz del reino de los cielos venía, ¿no es cierto?, a alumbrar de dentro de ti. Pero el que está dentro, ¿no es cierto?, no quiere esto y empieza a luchar y empieza, ¿no es cierto?, a guerrear contra la luz de las enseñanzas del conocimiento. Entonces, ¿qué es lo que había, qué es lo que hay en el hombre? ¿Qué es lo que había en el hombre antes que viniese el reino de los cielos? Los fundamentos del conocimiento de la ciencia del bien y el mal, que es animal, carnal y diabólica, que entró por Adán y Eva. Porque el fundamento que había, ¿no es cierto?, en Adán y Eva era, ¿no es cierto?, la gloria del resplandor, la gloria del reino de los cielos, ¿no es cierto?, moraba en ellos. Y en ellos había inocencia, no conocían la maldad. Pero el enemigo, ¿no es cierto?, sedujo a Eva y le engañó a Eva y le dio de comer, ¿no es cierto?, del mal. Y como el mandamiento de nuestro Padre dijo, no coman, no le pongan atención y no le oyan a este mentiroso, porque si le ponen atención y comen de lo que él dice, ciertamente van a morir. Y así fue. Entonces se produjo allá, en el Edén, la contaminación, vale decir, se produce un cambio de gobierno en la vida del hombre. El hombre era gobernado por el reino de los cielos, que es luz, verdad, pureza, pero por causa de que no obedecieron y desobedecieron, y la mujer le puso porque el enemigo la sedujo, si lo ponemos atención, así sale, la sedujo, y entró, ¿no es cierto?, la maldad, y por ende las tinieblas, y nuestro Padre se apartó. Y vino, ¿no es cierto?, este gobierno, este fundamento del conocimiento de la ciencia del bien y el mal, le abrió los ojos del alma, porque ahí vino a habitar el enemigo, vino a habitar en la vida que está en el alma, y le abrió los ojos de la carne, los oídos de la carne, y empezó a ser enseñado en las obras de las tinieblas, en las obras del conocimiento del bien y el mal, animal, carnal y diabólico. Por eso nuestro Padre envía a su Hijo en un día señalado conforme a su grande amor y misericordia, porque el hombre, ¿no es cierto?, necesitaba con urgencia la salvación. Nuestro Padre, para con su pueblo y para con todos los hombres, ¿no es cierto?, establece esta manifestación gloriosa de su amor y misericordia para con todos los hombres. Entonces, todos los hombres recibían este beneficio de nuestro Padre por medio de Yahshua HaMashiach. Porque el hombre estaba en una condición precaria e inmunda, gobernada por el príncipe de la potestad del aire. Aquí adentro estaba, no fuera, está aquí adentro. Y eso los hombres no lo logran entender. Y muchos hablan, ¿no es cierto?, como que está afuera. No, está acá adentro, está agazapado, está, ¿no es cierto?, mintiéndole al hombre, engañando al hombre, ¿no es cierto? Pero vemos las escrituras que empieza nuestro Padre a entregar antecedentes. Y entrega antecedentes. Como vemos ahí en el capítulo 7 de Romanos, que el apóstol empieza a entregar antecedentes por medio del Ruach. Y él se coloca como ejemplo. Y dice, yo veo en mí que hay algo que me lleva cautivo a hacer lo que yo no quiero. ¿Quién? Un gobernante del conocimiento del bien y el mal. Este príncipe de la potestad del aire. Este espíritu de la muerte, de pecado y de muerte, que estaba y lo gobernaba. Y después dice en el capítulo 8, más doy gracias a nuestro Padre, porque Él me concedió, el camino a Damasco intervino en mi vida. No, yo no lo entendía al principio, pero cuando Él recibió entendimiento y comprensión, nuestro Padre le ayuda y ve que dentro de Él, ¿no es cierto?, había un personaje que entró por Adán y Eva, y que todos los hombres, ¿no es cierto?, empezaron a nacer conforme Adán y Eva.
en esa condición de gobierno animal, carnal y diabólico. Entonces, por eso nuestro Padre, en su gran amor y misericordia, envía a su Hijo para hacer una obra gloriosa. Y aquí nosotros tenemos que entender. Ahora, el entendimiento no es una actitud humana, sino que el entendimiento se nos concede por medio de nuestro Padre a través de la obra de su Hijo. Él nos concede conocimiento, entendimiento y comprensión, porque lo establece ahí, al octavo día, cuando nuestro Melech fue llevado para ser circuncidado, para ser presentado delante de nuestro Padre. Simeón profetiza y dice, este niño está puesto, ¿no es cierto?, para contradicción sobre su pueblo, pero también para luz, para revelación a los extranjeros gentiles, luz para entendimiento, luz para que, eso es, esta luz. La luz vino al mundo y esta luz es un beneficio, pero su pueblo rechazó la luz. Pero los extranjeros iban a recibir la luz y los extranjeros iban a entender todo este pueblo gentil y iban a empezar a obedecer. Pero a través de la revelación de esta luz, porque tú también estabas en la misma condición que su pueblo, en la misma condición. Como lo habla aquí en Lucas, en el capítulo 1, pero porque todo está registrado, Pongamos atención. Mire, aquí está hablando, ¿no es cierto?, en la profecía de Zacarías, el hijo de Juan, el profeta, y dice, en el versículo 76 del capítulo 1, y tú, niño profeta de nuestro Padre, serás llamado, porque irás delante de la presencia de nuestro Padre para preparar sus caminos, delante de la presencia de nuestro Melech, para dar conocimiento de salvación, pongan atención, para dar conocimiento de salvación a su pueblo. Después de ese conocimiento de salvación, para perdón, ¿no es cierto?, de sus transgresiones, para dar conocimiento, yo estaba, ¿no es cierto?, era un transgredor, era un desobediente, no obedecía legítimamente la Torá. Por la entrañable misericordia de nuestro Padre Elohim, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tiniebla, ¿vio?, y en sombra de muerte, para dar luz, para mostrar, mira dónde estás parado, mira con quién estás, mira quién te gobierna, mira las obras que Él te ha enseñado, que Él ha hecho en ti desde el principio de la creación. ¿Vio? Entonces aquí la Escritura nos empieza a entregar antecedentes. ¿Ok? Los antecedentes. Pero aquí nuestro Melech, dentro de todo este proceso, nosotros volvemos al libro de Mateo, en el capítulo 16 de Mateo, del versículo 21 en adelante, miren lo que dice. Pongamos atención. Aquí ya hay algo sumamente interesante e importante. Aquí hay una definición y aquí empieza a entregar antecedentes nuestro Melech para con todos los hombres. Aquí empieza a entregar antecedentes nuestro Melech para con todos los hombres, para con todos los discípulos primeramente, para con su pueblo y después posteriormente para los extranjeros que somos nosotros. Dice así, desde entonces comenzó Yahshua a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas. Aquí está la expresado, ¿no es cierto?, el amor de nuestro Padre que le ofreció a su unigénito. Él lo ofreció a su unigénito. Mire, aquí ahora su unigénito es lo que está hablando. Padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. ¿Ya? Versículo 24. Entonces Yahshua dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida en este mundo, la perderá. Y todo el que pierda su vida en este mundo, por causa de mí, la hallará.
Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Y aquí viene el antecedente glorioso. El alma del hombre. ¿O qué aprovechará o qué recompensa dará el hombre por su alma? Antecedente, pongamos atención. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a la obra que haya dentro. Y aquí empieza a entregar antecedentes, ¿vio? Porque aquí nuestro Melech, nuestro Padre dice, pongan atención a nuestro Melech está hablando. Entonces aquí ya habló y proféticamente cuando venga por la segunda venida con sus ángeles, y aquí va a determinar qué obra hay en la vida de los hombres. Quienes obedecieron, porque al que obedeció va a ver la nueva vida, la nueva obra del conocimiento. Aquí estamos hablando del conocimiento, ahora la obra del fundamento del conocimiento, de la verdad del reino, de la pureza, del resplandor de gloria, de la Torá. Porque en la condición que vivía el hombre, su pueblo, decía que guardaba los mandamientos, pero no lo hacía porque era gobernado adentro por el fundamento del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, que es animal, carnal y diabólica. Pero este fundamento que venía del reino de los cielos, primeramente, ¿qué es lo que es? Pureza, verdad, luz, resplandor. Y el otro, muerte, oscuridad, tiniebla, valle de sombra. Y aquí empieza a entregar antecedentes para que tú puedas entender y yo pueda entender y conocer. Ya. Entonces, si alguno quiere ser discípulo, muy bien. Tiene que ir, ¿no es cierto? Ya. Aquí ahora nuestro Melech, y aquí vamos a entrar en materia en cuanto a lo que nuestro Melech está hablando. ¿Ya? En el capítulo 6 del versículo 46. Capítulo 6 del versículo 46. Pongamos atención. Voy a leer un poquito antes del 43, que aquí nuestro Melech también está distinguiendo y está diciendo, ¿no es cierto?, la obra de uno y la obra de otro, los frutos de uno y los frutos de otro, ¿ah? Los fundamentos de uno y los fundamentos de otro, el fundamento, ¿no es cierto?, de las tinieblas, del conocimiento de la ciencia del bien y el mal, y el fundamento de la nueva vida del reino de los cielos, que se tenía que empezar a edificar sobre todos los que obedecieron, sobre todos los que se negaron, ¿me entiendes? Y aquí está entregando antecedente nuestro Melech. Dice 43 del 6:43, ¿no es buen árbol el que da malos frutos? Ni árbol malo el que da buen fruto. Y aquí está hablando de los dos fundamentos, las dos realidades. Uno está plantado en el mundo y el otro está plantado en el reino de los cielos. Y aquí empieza a entregar antecedentes. Pongamos atención. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uva. El hombre bueno, el hombre verdadero, del buen tesoro de su corazón saca lo verdadero. Y el hombre malo, gobernado, ¿no es cierto?, por las tinieblas, del mal tesoro de su corazón saca lo que las tinieblas, ¿no es cierto?, lo gobierna. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y aquí está hablando qué fundamento hay en uno y en otro. ¿Qué fundamento hay en uno y en otro? Ya, y aquí viene, ¿no es cierto?, y nuestro Melech entra en detalles sumamente interesantes. ¿Por qué me llamas? ¿Por qué clamas a mí? ¿Por qué pronuncias mi nombre? ¿Por qué? Y no haces lo que yo digo. Entonces aquí, ¿no es cierto? Porque su pueblo decía, pero no hacía. Su pueblo decía, pero no hacía.
¿Por qué? Porque sus obras eran malas, gobernado por el príncipe de la potestad del aire, por este fundamento que es, ¿no es cierto?, de la ciencia del conocimiento del bien y el mal. Y ahí podemos ver al apóstol, porque el apóstol fue enseñado a los pies de Gamaliel. Gamaliel, fariseo, extremista, ¿qué le enseñó el Talmud? No le enseñó la Torá, le enseñó le transmitió, ¿no es cierto?, los pensamientos rabínicos. Le enseñó el Talmud, no le enseñó la Torá. Porque si hubiese enseñado la Torá, ¿no es cierto? ¿Qué dice? Amarás a tu Elohim. Lo primero son los mandamientos. Y el primer gran mandamiento, amarás a tu Elohim de todo tu corazón, sobre todas las cosas. Gamaliel, ¿no es cierto? Y después, no te harás imagen de ninguna cosa creada, ni tanto en los cielos, la tierra, bajo la tierra. No te postrarás delante de ellos. Guardarás el día de reposo. Amarás a tu prójimo. No codiciarás. Le había enseñado Gamaliel las cosas, ¿no es cierto? La importancia, los fundamentos de la Torá. Pero el apóstol no fue enseñado en eso. Porque después, ¿no es cierto?, ¿qué empezó a perseguir? A los discípulos. Esta doctrina del reino de los cielos. Él iba a matar. ¿Cómo si la escritura entonces no fue enseñado? No matarás. ¿Vio? Entonces el apóstol, cuando él está diciendo en sus cartas, yo tengo por basura que el conocimiento talmúdico, lo que le enseñó Gamaliel, lo que él fue instruido en una doctrina rabínica, farisea, animal, carnal y diabólica. ¿Por qué? Porque todos estos eran gobernados por el príncipe de la potestad del aire. Este fundamento, ¿no es cierto?, del conocimiento del bien y el mal. Por eso el apóstol dice, yo tengo todo por basura. ¿Qué? Todo lo que yo fui enseñado. Y en esta nueva realidad, oh, yo estoy dispuesto a recibir el conocimiento de la verdad, de las riquezas del reino de los cielos. Ahí recién, cuando fue intervenido camino a Damasco, nuestro Padre, ¿no es cierto?, se revela a través de él por medio de la obra de Yahshua y su Ruach, y lo interviene, estuvo 3 días, y hay un antes y un después, una vida nueva. Y él fue enseñado en la Torá a través, ¿no es cierto?, de otro discípulo, pero el Rúa lo guiaba, que es Bernabé, y empezó a ser enseñado en la Torá, en todos los mandamientos. Se le enseñó, mira, a Yahshua fue presentado al octavo día, a este que tú perseguías, fue presentado al octavo día para la circuncisión. Y ahí empezó a conocer verdaderamente, y conoceréis la verdad. Conoceréis verdaderamente la Torá. Conoceréis verdaderamente los mandamientos. Conoceréis verdaderamente la obra del reino de los cielos. El apóstol no fue enseñado en la Torá. Él fue enseñado en las doctrinas de los ancianos. Había, ¿no es cierto?, como una Biblia paralela que era el Talmud. Y en eso era enseñado. No en la Torá. Bendito es nuestro Padre. Porque Él nos concede el beneficio, ¿no es cierto?, para poder conocer, entender y comprender los escritos. Entonces aquí vemos ahora, gloriosamente, que el apóstol ahora sí podía proclamar, porque él no proclamaba, no proclamaba a nuestro Padre, no obedecía a la Torá, pero ahora él empezó a ser enseñado a través de Yahshua, porque nuestro Padre a él lo establece como el nuevo pacto. Es el procedimiento del conocimiento, del fundamento del conocimiento de la verdad del reino de los cielos, que es pureza, que es resplandor de gloria, que no hay ninguna maldad, no está el enemigo metido aquí.
Cuando habla en Apocalipsis capítulo 3, en el mensaje de la Odisea, le está diciendo, no eres ni frío ni caliente. Le está hablando, pero por cuanto, ¿no es cierto?, ninguno de los dos, porque estas dos realidades, tú vivías, ¿no es cierto?, una metodología, pero gobernado, habían dos fundamentos en esa vida. Pero como nunca, ¿no es cierto?, te definía y eras tibio, te voy a vomitar. Yo te pido a ti, porque ¿de qué le dice? Porque tú eres un miserable, eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. No había nacido de nuevo. Entonces ve y compra, ve y anda y arrepiéntete. En el proceso, le está diciendo, vio que vuelve al principio, el consejo es, ve y arrepiéntete en este proceso. Entonces aquí, nuestro Mele, mire lo que dice, capítulo 6 del versículo 46. ¿Por qué me llamas Rabí, Rabí y no haces lo que yo te digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras, porque nuestro Padre estableció que a Él hay que oír, y las hace, obedece, oye y obedece, os indicaré a quién es semejante. Semejantes al hombre que al edificar una casa, una nueva obra, ¿vio? Hay una nueva obra. Él determina. El arrepentimiento es una determinación que nuestro Padre te concede, que en ti realmente tú no estabas haciendo las obras del reino de los cielos. Entonces nuestro Padre trae luz y la luz te identifica al que está dentro. Entonces ahora hay que hacer una nueva casa. Hay que arrepentirse y esa casa, ¿no es cierto?, es destruida y hay que hacer una nueva. Ya. Entonces, al edificar una casa nueva, le voy a poner aquí, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. ¿Sobre dónde? Aquel que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz, o sea, tiene que ir al sacrificio. Tome obedientemente este mensaje y vamos al sacrificio. Porque para hacer una obra nueva, la obra antigua tenía que ser destruida, sepultada. Las obras del mundo, todos estos deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de este mundo tenía que ser sepultado. Entonces, ¿pero por medio de qué? De un fundamento. ¿Y cuáles son los fundamentos? Y aquí tenemos que empezar a distinguir dónde están estos fundamentos. Claro, nuestro Mele lo estableció primeramente, arrepentíos, arrepentimiento y obedecer este mensaje. Es básico, es fundamental, es de suma importancia. Porque allá en Apocalipsis le dice, yo te recomiendo que de mí compres oro refinado. Arrepiéntete y haz esto. O si no, no. Entonces aquí nuestro Mele dice, semejante al hombre que al edificar una obra nueva, ¿vio? Aquí empieza la obra nueva. Por eso el apóstol dice ahí en Gálatas capítulo 6, que ni la circuncisión ni la incircuncisión, sino que es una nueva obra, una nueva creación, una nueva edificación basado en el conocimiento. Y esta edificación tenía un fundamento. ¿Cuál es ese fundamento? Y aquí está. Un fundamento glorioso, ¿no es cierto? Que obedece, valga la redundancia, a una actitud de oír y hacer. Obediencia, de arrepentimiento. Pero este arrepentimiento se te concede porque viene la luz, el mensaje. O sea, tienes que poner atención al mensaje para que actúe la luz sobre ti y empezar a mostrar. ¿Para qué? Mostrar lo que hay adentro, lo que está aquí adentro, porque el que está adentro, ¿no es cierto?, va a empezar a alegar al tiro. Vio que la luz, cuando Yahshua empezó en su ministerio, y venía este resplandor de gloria y todos los demonios, veían la luz. ¿Por qué has venido antes de tiempo? ¿Por qué nos vienes a atormentar la luz? La luz atormentaba las tinieblas, la descubría. Descubría al que estaba dentro.
este resplandor de gloria del mensaje de nuestro Padre. Venía a deshacer las obras del enemigo, a deshacer lo que allá entró por Adán. Y empezaban y zarandeaban cuando venía Yahshua, ¿no es cierto? Y el enemigo, ¿no es cierto? A estos que estaban, los pegaba en el suelo, lo hacía, hasta que les dijo, sal de ahí. Y tenían que obedecer y salían. Y quedaban. ¿Vio? Entonces, semejantes al hombre que al edificar una obra nueva, porque aquí hay una decisión, el arrepentimiento es una decisión de que ya, ¿no es cierto? Mi vida, no, tengo que ir a enterrar esta vida. Este conocimiento de las obras de las tinieblas, tengo que ir a enterrarla, porque nuestro Padre está enseñando este proceso por medio de su Hijo, en el sacrificio del madero, en el derramamiento de su sangre, en su muerte y su resurrección. Iba a ser sepultado y nosotros tenemos que ser sepultados juntamente con Él. ¿Quién enseña? Ahí vemos en Romanos capítulo 12. Porque si nosotros fuimos sepultados es porque estamos obedeciendo, ¿no es cierto? El arrepentimiento y el creer y obedecer. Son básicos, fundamentales. Pero se nos conceda oír este mensaje. Porque nuestro Padre lo estableció sí o sí. El tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado, arrepentido y obedecer. Porque de tal manera yo amé a todo el mundo, que yo he dado a mi Hijo unigénito. Nuestro Padre está hablando, para que todo aquel que lo obedece no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque nuestro Padre no envió, yo no estoy enviando a mi Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que oye y le obedece es librado de la condenación. Pero el que oye y no lo obedece no es librado de la condenación, sino que va directo al barranco de la condenación eterna. Todo está ahí en el mensaje, en el principio de su ministerio. Pero aquí nuestro Meles ya está determinando a sus discípulos. Lo está definiendo. Ya, aquí ustedes tienen que ir conmigo al sacrificio. Todo aquel que no renuncia a lo que posee, todo aquel que no renuncia a su propia vida no puede ser. Aquel que no aborrece, ¿no es cierto? Está hablando a su padre, no, está hablando a aquel que no aborrece a la vida que está dentro de ellos. No puede ser mi discípulo. Porque estas dos realidades no pueden estar. Porque la luz no tiene comunión con las tinieblas. Y si en ti está establecido el reino de los cielos, ya no tienes comunión con aquel que es gobernado por las tinieblas. Es por eso de suma importancia, ya, semejantes al hombre que al edificar una obra nueva, la obra del reino de los cielos, cavó y ahondó y puso este fundamento, ¿no es cierto?, en el sacrificio, lo fue a sepultar. Yo sepulto mi vida antigua por medio de Yahshua HaMashiach, el Hijo de nuestro Padre, para resucitar juntamente con Él, para andar en la novedad de vida hoy. Por eso dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree, el que me obedece, en su condición de muerte, ¿no es cierto? Si obedece, vivirá. Yo soy la resurrección y la vida. Dice nuestro Melech. Y todo aquel que obedece, todo aquel que tiene este fundamento e hizo y fue sepultado. ¿Qué tengo que ir a sepultar? Mi vida antigua. Tiene que morir, tiene que ir, ¿no es cierto?, con lo que yo pensaba que era, ¿no es cierto?, estaba en la panacea en el mundo y no, tu vida está, ¿no es cierto?, en condenación y gobernado por el príncipe, la potestad del aire. Este espíritu de pecado y de muerte que aparece y está enseñando el Ruach por medio del apóstol. Pero aquí tenemos que escuchar a nuestro Melech. Nuestro Melech está distinguiendo quiénes son verdaderamente y quiénes no son. Para que podamos conocer bien.
Y yo doy gracias porque esto no es de hombre, no es pensamiento, esto es en revelación, esto es luz, es revelación, es conocimiento, entendimiento y comprensión que el Ruach nos concede a todos nosotros. Y aquí nosotros honramos al Ruach, porque posteriormente, y nuestro Melech lo establece, y lo voy a hablar, nuestro Melech lo establece. Y voy a colocarle pausa para poder seguir